Mi cuñada le mandó a mi esposo unas capturas de pantalla. Supuestas pruebas de que yo lo estaba engañando. Con nombre. Con mensajes. Con número de teléfono incluido. Mi esposo no me preguntó si era verdad. Directamente llamó al número. Y contestó un hombre. Pero no era mi amante. Era el amante de ella. Me llamo Valeria. Tengo 33 años. Estoy casada con Rodrigo desde hace 4. Y hasta hace relativamente poco, me llevaba bien con mi cuñada Lorena. No éramos mejores amigas. Pero nos mandábamos memes, nos veíamos en reuniones familiares, yo le llevaba regalos a su primer hijo y ella venía a tomar café. Todo bien. Hasta que decidió convertirse en el peor error de su propia vida. Todo empezó con un parto. El segundo hijo de Lorena. Ese día yo estaba en otro hospital. En otra ciudad. Acompañando a mi mamá en una cirugía que llevaba semanas programada. No era una emergencia dramática, pero tampoco era opcional. Mi mamá es de esas mujeres que creen que descansar es para los débiles. Si el médico le dice 2 semanas de reposo, ella lo traduce como 20 minutos y ya puedo subirme al techo. Alguien tenía que estar ahí para que no lo intentara. Rodrigo fue al hospital de su hermana en representación de los dos. Yo le mandé flores, un regalo y un mensaje explicando que en cuanto mi mamá estuviera estable, iría a visitarla. Razonable, ¿no? Mis suegros lo entendieron perfectamente. Mi suegra me dijo que no tenía nada que disculparme. Lorena, en cambio, archivó todo eso en la carpeta mental titulada "No me importa, igual estoy ofendida". Y empezaron los comentarios. En cada reunión familiar encontraba la forma de mencionarlo. Si alguien hablaba del bebé, ¿te acordás del hospital? Bueno, Valeria se lo perdió. Si alguien hablaba de familia, hay integrantes que no tienen mucho compromiso, ¿no? Y cuando Rodrigo la defendía, ella ponía esa cara de víctima profesional que parece decir, miren cómo me atacan mientras yo solo soy una santa. Rodrigo le respondió varias veces. Mis suegros intentaron hablar con ella. Nada funcionó. Así que empecé a faltar a algunas reuniones. No por cobardía. Por salud mental. Y eso la enfureció más. Porque Lorena no quería que yo faltara. Quería que estuviera ahí para poder molestarme delante de todos. Al quedarse sin público, decidió escalar. Una noche, Rodrigo llegó a casa con una expresión rara. No de enojo. De algo más parecido a, acabo de ver algo tan estúpido que necesito procesarlo antes de reírme. Me mostró el teléfono. Su hermana le había mandado capturas de pantalla. Supuestas pruebas de mi infidelidad. Mensajes entre yo y un hombre. Fogosos. Ridículos. Cosas como, no puedo esperar a verte otra vez, mi amor prohibido. Tu esposo nunca sabrá lo nuestro. Juro que casi me ofendo más por la calidad literaria que por la acusación. Rodrigo no me preguntó si era verdad. Me miró y dijo, mi hermana está perdiendo el juicio que le quedaba. Pero había algo útil en esas capturas. El número del supuesto amante estaba visible. Rodrigo decidió llamar. Pensó que era alguna amiga de Lorena haciéndose pasar por un hombre para armar el chisme. Puso el altavoz. Marcó. Contestó un hombre. Y no era una voz cualquiera. Rodrigo lo reconoció casi de inmediato. Era el ex de Lorena. El ex que su propio esposo nunca quiso cerca. El que según la familia había tenido una historia complicada con ella y del que se suponía que estaba completamente alejada. Rodrigo colgó rápido. Y empezó a investigar. No me pregunten exactamente qué hizo. Pero encontró que Lorena seguía a este hombre en redes sociales. No desde su cuenta oficial. Desde una cuenta vieja de cuando era adolescente. Una que su esposo desconocía. Y que Rodrigo conocía porque de chico compartían computadora y sabía esas cosas de su hermana. Lo mejor, y cuando digo lo mejor quiero decir lo más increíblemente estúpido que he presenciado desde que una prima intentó secar un celular en el microondas, es esto. Lorena había usado el teléfono de su amante para fabricar las capturas. Se había enviado los mensajes a sí misma, dejando el número de él al descubierto. El mismo número que nos llevó a descubrirlo todo. Llegó la siguiente reunión familiar. Y decidí ir.
No porque extrañara los comentarios de Lorena, sino porque hay momentos en la vida en que una debe presentarse, sentarse con calma, comer ensalada de pasta y esperar a que la persona equivocada abra la boca. La reunión fue en casa de mis suegros. Lorena estaba ahí con su esposo Hernán y los niños. Actuaba demasiado normal. Me sonrió cuando llegué, como si nada. Supongo que pensó que sus pruebas habían funcionado de alguna forma. Que Rodrigo me había obligado a volver a las reuniones para limar asperezas. Pasó casi una hora sin que pasara nada. Hablamos de comida, de trabajo, del bebé. Los únicos que sabíamos lo que venía éramos Rodrigo y yo. Y Rodrigo tenía prohibido abrir la boca. Si alguien iba a hundirla, era yo. Me lo merecía. Entonces alguien en la mesa dijo lo bonito que era que todos estuviéramos reunidos. Y Lorena no pudo resistirlo. Me miró con esa voz dulce que usa la gente cuando quiere apuñalarte, pero con servilleta de tela. Qué bueno que hayas podido venir, Valeria. Porque te perdiste el nacimiento de mi hijo, y eso no es algo que hacen los miembros de esta familia. Hubo un silencio breve. Y yo lo rompí. Me intriga cómo funciona eso de ser parte de la familia. Pausa. ¿Tu ex también fue invitado? ¿O todavía no lo consideran familia porque no está claro si es el padre de tu bebé? Silencio absoluto. Nadie en la mesa entendía qué estaba pasando. Lorena se puso roja. Muy roja. Rodrigo empezó a reírse. Lorena gritó que yo era una mentirosa. Que estaba loca. Que era una bajeza de mi parte inventar cosas sin pruebas. Entonces saqué las capturas de la vieja cuenta de redes sociales. Mi suegra empezó a llorar. Mi suegro se levantó y se fue a la cocina. Hernán miraba a Lorena sin decir nada. Ella no sabía a quién mirarle la cara. Su padre volvió y le dijo que no podía verla a los ojos y que sería mejor que se fuera. Lorena intentó llevarse a los niños. Estaba temblando, gritando, tirando cosas en el bolso. Fue ahí cuando mi suegra, que hasta ese momento lloraba en silencio, se puso firme. Le dijo que dejara a los niños. Que no estaba en condiciones de manejar ni de tomar decisiones. Que tenía muchas cosas que resolver antes de arrastrar a dos criaturas a su crisis. Lorena gritó que eran sus hijos. Mi suegra respondió, precisamente por eso, piensa en ellos. Hernán tampoco la dejó llevárselos. Al final, Lorena se fue sola. Esa noche, le dimos a Hernán acceso a la cuenta de redes sociales de Lorena para que viera todo con sus propios ojos. Lo que encontró fue peor de lo que esperábamos. Mucho peor. Actualización 1. Hernán echó a Lorena de la casa. Técnicamente la casa era de los padres de Hernán, quienes vivían allí y pensaban dejársela en herencia. Cuando Lorena intentó argumentar que no podía sacarla porque había invertido en ella emocionalmente, sus propios suegros le respondieron que no era su casa y que sacara todo lo que había traído. Fue a llorarles a sus suegros para que convencieran a Hernán. No funcionó. Hernán también solicitó pruebas de ADN para los dos niños. El bebé tenía 8 meses. Y lo que encontraron en los mensajes de Lorena no era solo la infidelidad. Eran conversaciones donde ella hablaba de llevar al bebé a sus encuentros con el ex. El hijo mayor se quedaba en la guardería. El bebé tenía que ir con ella. En los mensajes decían que podían dejarlo durmiendo mientras ellos hacían cosas que no voy a repetir aquí porque prefiero seguir teniendo internet. Hernán cambió por completo cuando leyó eso. Una infidelidad ya es una traición. Llevar a un bebé de 8 meses a tus encuentros y hablar de él como si fuera una mochila que puedes dejar en una esquina es otra categoría de persona. Actualización 2. Llegaron los resultados del ADN. El hijo mayor era de Hernán. El bebé, no. Hernán estaba destrozado. Pero quiero dejar algo claro, no trató diferente al bebé desde que se enteró. Siguió cuidándolo igual mientras se resolvía todo. Eso dice más de él que cualquier otra cosa en esta historia. Lorena fue a la casa de Hernán a hacer una escena. Y cuando digo escena, no hablo de una conversación tensa. Hablo de gritos en la entrada, acusaciones, llanto, insultos, vecinos asomándose por las ventanas. Cada vez que gritaba que le estaban robando a sus hijos, Hernán le respondía repitiendo en voz alta partes de los mensajes donde ella hablaba de dejar al bebé durmiendo solo mientras estaba con su amante.
Los vecinos que habían salido a ver qué pasaba terminaron viendo más de lo que esperaban. Lorena se tuvo que ir. Sin los niños. El amante, por su parte, estaba furioso con ella. No porque hubiera hecho algo terrible, sino porque al usarlo para fabricar las capturas contra mí, lo había expuesto a él también. Su molestia no era hicimos algo horrible. Era fuiste tan estúpida que nos descubrieron. Romance moderno. Actualización final. Eric consiguió la custodia de su hijo biológico. El juez consideró que dejarlo con Lorena era una pésima idea. Se usaron evaluaciones psicológicas del hijo mayor y todo lo encontrado en los mensajes. La decisión fue clara. También se fijó pensión alimenticia que ella deberá pagarle a Hernán. Mis suegros obtuvieron la custodia del bebé. El amante fue confirmado como padre biológico y también debe pagar manutención. Los dos. Responsables. Una palabra que descubrieron tarde, pero al menos la descubrieron. Mis suegros no tenían planeado criar a un bebé otra vez. Pero lo están haciendo porque alguien tenía que poner al niño primero. Lorena perdió a su esposo. Perdió la casa. Perdió la custodia de sus hijos. Perdió al amante, que terminó con ella en cuanto apareció la deuda de manutención por 17 años. Todo esto empezó porque yo no fui al hospital el día que nació su segundo hijo. Porque mi mamá tenía una cirugía programada. Porque Lorena decidió que eso era imperdonable. Y en lugar de dejarlo ir, eligió fabricar una mentira. Una mentira tan mal hecha que dejó el número de su propio amante al descubierto. Hay personas que ladran mucho hasta que alguien les ladra de vuelta. Lorena ladró durante 2 años. Y cuando le respondieron, no supo qué hacer con el silencio que vino después. Si esta historia te dejó con la boca abierta, déjame en los comentarios cuál fue el momento que más te impactó. Y si conoces a alguien que necesite escuchar que el karma sí existe y llega puntual, comparte este video. Nos vemos en el siguiente.